Kia, en la Copa del Mundo. Súbete hoy y paga en el 2023. One Million y Lady Million, de Paco Rabanne. Credelio comprimido, garrapaticida y pulguicida para perros. Hazte cliente Scotia y disfruta una Navidad wow. Ya comenzaron los Super Days en Super Zoo, del 5 al 11 de diciembre. Conoce Two and Two Heroes de Carolina Herrera. Y PH, ahora jueves y viernes. Presentan Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Chilevisión Noticias AM, 6 de la mañana con 29 minutos y ya estamos comenzando con las informaciones de este viernes 9 de diciembre. Aunque hay menos gente trabajando hoy día, se nota acá en el estudio, hay muchos sándwiches de por medio que se ha tomado la mayoría de la gente, sobre todo los afortunados que tenían algún día pendiente, se lo aprovecharon de tomar hoy día viernes y por lo tanto juntar estos 4 días libres para un feriado extra large. Así está amaneciendo Santiago, con temperatura muy agradable a esta hora de la mañana. Ya hemos contado que amanece directamente tipo 6:25 y ya estamos con luz día, entonces 16 grados, 3 es lo que marca la Dirección Meteorológica de Chile hasta ahora en el sector centro de Santiago y la temperatura podría elevarse a los 32 grados para las horas de esta tarde. Así estamos comenzando esta jornada y también revisando esta imagen, ¿no? Nuestro dron. Esto es autopista central en la bifurcación hacia el centro de Santiago, en el tradicional puente que nosotros lo llamamos el puente Miriam Hernández, el puente donde se grabó el video de Huele a Peligro, que es ese puente con esas piolas que está, esas piolas digo yo, y son unos cables tensores de acero, ¿no es cierto? Son tremendas, una estructura muy robusta que está en el centro de Santiago, pero que es característica también de nuestra ciudad. Vamos a revisar las claves del día para que ustedes estén bien informados de qué está haciendo noticia. El expresidente de Perú, Pedro Castillo, quedó con 7 días de arresto tras enfrentar a la justicia. La Fiscalía lo acusa del delito de rebelión y conspiración. En distintos puntos del país vecino se han realizado manifestaciones en favor del exmandatario, quien ahora permanece en la misma cárcel en que está recluido el expresidente de ese país, Alberto Fujimori. Se formalizó a los 30 acusados de haber cometido fraude a través de la emisión de licencias médicas irregulares. Se decretó prisión preventiva para 7 de ellos y el resto quedó con medidas cautelares. Según la Fiscalía, entre agosto del año 2021 y julio de este año, el perjuicio fiscal superaría los 700.000 millones de pesos, lo que equivale al 25% del presupuesto de FONASA. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, confirmó que el gobierno va a presentar un nuevo paquete de medidas económicas antes de fin de año. El propio secretario de Estado descartó que estas nuevas ayudas sean de carácter universal, por lo que estarían enfocadas solamente en los sectores más vulnerables y en la clase media. La Corte de Rotterdam, en Países Bajos, resolvió posponer su fallo sobre si acoge o no la solicitud de Chile de extraditar a la condenada exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo. La ex jefa comunal, condenada por fraude al fisco, va a seguir cumpliendo entonces prisión preventiva en una cárcel del país europeo. En las últimas horas, un hombre fue baleado por sujetos en un presunto intento de asalto que se habría registrado en la comuna de Independencia. El afectado tiene 33 años y permanece ahora internado con riesgo vital mientras la policía trabaja para aclarar realmente lo ocurrido. Argentina y Brasil cuentan las horas para sus duelos claves por cuartos de final. Los trasandinos realizaron un banderazo en Doha, mientras que el entrenador de la verde amarela prometió nuevos bailes si avanzan a la semifinal. Una fase en la que podría haber un clásico sudamericano. El duelo de Argentina con Países Bajos lo podrá disfrutar hoy a las 16 horas por las pantallas de Chilevisión. Estamos de vuelta cuando son las 6 de la mañana con 42 minutos. Les contamos para todos los que vienen despertando a esta hora que hay 16 grados hasta ahora en Santiago y se espera una máxima de 32 para esta tarde de día viernes, en que también
seguiríamos en esta ola de calor, ya 7º día de ola de calor que se cumpliría si es que alcanzamos estos 32 grados, por lo menos el ambiente a esta hora de la mañana ya se siente cálido, así es que parte de la tendencia que hemos tenido durante la última semana en la región metropolitana. Y a esta hora vamos a retomar el contacto con Kevin Pons, que está en la comuna de Puente Alto, para contarnos sobre esta emergencia que se ha registrado hace pocos minutos en ese lugar con un incendio, ¿no, Kevin? ¿Cómo estás, Karina? Sí, este incendio que ya está siendo prácticamente controlado por personal de bomberos. Los dejamos en vivo con imágenes de Fernando Pinto. Este incendio aquí en una distribuidora de licores en Avenida Vicuña Maquena con calle 1, que de hecho ha mantenido el tránsito cortado por largos minutos. Este incendio que inicia pasada las 5 de la madrugada. Nosotros pudimos conversar con personal de bomberos, el comandante a cargo de aquí de la remoción de escombros, de todo lo que tiene que ver con el control de las llamas, y nos comenta de que no había ninguna persona dentro de este local comercial cuando se inicia este incendio. De todas formas está siendo investigado, pero debido a las llamas que comienzan a quemar todo este local comercial es que alertan a los vecinos, que posteriormente llaman a personal de bomberos, y en total han colaborado 8 compañías de bomberos de distintas comunas de Santiago, 60 voluntarios que hasta este momento, por supuesto, continúan aquí las labores en la comuna de La Florida. Nosotros nos encontramos aquí, Karina, que de hecho el tránsito ya está siendo poco a poco liberado. Nos informó aquí personal de bomberos que debido al trabajo que se estaba realizando es que iba a ser difícil que el tránsito se liberara, pero hace pocos minutos se liberó el tránsito en dirección al sur, y ahora recientemente, hace solo unos segundos, es que vemos que ya están pasando los vehículos en dirección al norte, entonces no habrían problemas en relación a las personas que transiten por este sector. Pasemos a revisar declaraciones sobre este hecho que también pudimos nosotros aquí recabar hace unos minutos. Y alrededor de las 5 de la mañana nuestra central de alarma recibió distintos llamados de avistamiento de fuego en un local comercial. Se procedió a despachar. Cuando llegaron los carros al lugar, apreciaron de que el incendio era de magnitud y se procedió a alarma de incendio. Afortunadamente estamos ya en la fase final del incendio y no tenemos reportes de lesionados civiles ni tampoco bomberos. Estamos trabajando en la fase de remoción de escombros. Una vez que termine esa fase, el Departamento de Investigación de Incendios Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa va a investigar el origen y causa. Nos cambiamos de información, nos trasladamos hasta la comuna de Independencia, porque pasada las 1 de la madrugada de este viernes se registró un violento intento de asalto. Incluso la víctima resultó herida a balas. Son 2 disparos que recibió en el sector del pecho, también en su brazo, y ahí está viendo las imágenes en pantalla, una secuencia larga que se realiza allí en ese sector de la comuna de Independencia, calle Adolfo Ibáñez. Es cuando este vehículo transita por calle Adolfo Ibáñez, es interceptado al llegar a la calle Aníbal Pinto con otro vehículo que los sujetos le disparan en reiteradas oportunidades. Esta persona, la víctima, que iba acompañada también con su pareja, realiza una maniobra de retroceso algunos metros, pero no logra finalmente escapar, porque este hombre lo que hace, este delincuente, es volver a realizarle otro disparo. Finalmente se está investigando qué es lo que ocurre con este hecho, porque no se sabe si eventualmente habrían logrado robarle algunas especies, o incluso lo que parece sorprendente es que no le roban su vehículo. Simplemente estos sujetos lo que hacen, ahí trajinan a esta persona, la revisan y se dan a la fuga, dejando incluso el auto allí en ese sector. Pasemos a revisar un ambiente sobre este hecho, una situación bastante violenta que ocurre ahí en la comuna de Independencia. Él transitaba en su vehículo particular y es abordado por un sujeto, el cual extrae desde sus vestimentas un arma de fuego y le ocasiona una cantidad determinada de disparos en contra de él, para acto seguido huir del lugar en dirección desconocida. Hasta el momento se mantiene la información, ¿cierto?, la cual está siendo cotejada por Carabineros, quien se encuentra a cargo de la investigación, específicamente por el personal del OC9 y además personal del LAOCAR, lo cual, una vez tengan los resultados, serán elevados al Ministerio Público para determinar en qué finalice la investigación. Puse un intento de asalto, unos disparos, y resulta lesionado el hombre, digamos, con una herida en el brazo, otra herida en el pecho, que está con riesgo vital hasta el momento. Hemos logrado levantar un video de la ocurrencia del hecho, estamos en eso, trabajando el video, levantando evidencia material, hay vainas en el lugar,
y tratando de determinar los vehículos participantes, y luego además estará a concurrir al hospital para enterarnos del estado de salud del afectado y además entrevistarnos con la testigo presencial de los hechos, bueno, eventualmente también víctima, que es su polola. Bueno, continuamos aquí, Karina, en esta distribuidora de licores, La Estrella, aquí en Vicuña Maquena, este siniestro, esta emergencia de bomberos que debido a las llamas es que ha generado incluso un problema aquí en el tránsito, se mantuvo cortado por largos minutos, pero ya por fortuna está siendo liberado aquí el tránsito en ambos sentidos aquí en Vicuña Maquena, y incluso este lugar que Carabineros continúa, por supuesto, el trabajo de remoción de escombros para también dar con el origen de las llamas. Claro que sí. Parte entonces de la emergencia que se ha vivido a primera hora de esta mañana en esta botillería, pero que afortunadamente ha logrado ser controlada por bomberos la emergencia, a pesar de el intenso trabajo que esto significó para las compañías de bomberos que llegaron hasta ese lugar. Así que afortunadamente no ha pasado a mayores este incendio. Muchas gracias, Kevin, por toda la información. Buenos días. 6 de la mañana con 48 minutos. Miren cómo está el sector de Plaza Italia. Y ya hemos destacado durante varios días que ha comenzado el trabajo de reposición de las plantas que había en ese lugar. Ya se plantó en la parte que tiene adelante tierra, ya se plantaron flores, otro tipo de especies, el resto está con pasto, así es que parte de la nueva cara que está teniendo por estos días la Plaza Italia en el sector de Providencia. Hacemos una pausa muy cortita y regresamos con más en instantes. Estamos de vuelta ya aquí en Televisión Noticias cuando son las 7 de la mañana con 14 minutos y por supuesto queremos revisar algunas informaciones que se han producido en las últimas horas cuando les contamos también que se llevó a cabo la formalización de los 30 imputados. Recordemos además que este caso tiene que ver con los médicos que habían sido detenidos y acusados de entregar licencias de manera fraudulenta. Vamos a estar revisando eso en los próximos minutos, pero ahora les contamos que hay un grupo de extranjeros que registró el momento en que dos conductores protagonizaron una peligrosa maniobra en las calles de Viña del Mar. Luego de esto terminaron además enfrascándose a golpes y más encima con objetos contundentes. ¿Andan más agresivos las calles? Sí, mucho. La gente anda muy agresiva. No sé si vieron aquí ustedes ayer un video que anda circulando en las redes. Sí. Horrible. Un choque por alcance terminó por desencadenar una pelea que tuvieron dos conductores y sus acompañantes en medio de una de las principales calles de Viña del Mar. Golpe directo al rostro, todo bajo ojos de quienes estaban en el sector, entre ellos unos ciudadanos extranjeros que registraron toda la pelea. ¿Qué es eso? ¿Un martillo? Eso es clásico. Y como ve, los recursos, más allá de los puños, no tardaron en aparecer. Oh my God. Era un trabavolantes en mano y aún más. Así comenzaron entre ellos a darse golpes con diferentes elementos, mientras desde el auto los estadounidenses relataban la riña. Una de las cosas más indignantes que he visto. En Estados Unidos, si eso pasa, te disparan. Estaban impresionados quienes grababan. Incluso mientras uno de los conductores estaba arriba del auto, el otro hasta se dio el tiempo de sacar un fierro de su auto. Alrededor de las 17 horas aproximadamente, gracias a un llamado oportuno de una llamada anónima a la central de comunicaciones Senco, el cual alertaba que en la calle Álvarez contra La Viña un grupo de personas se estaba agrediendo mutuamente. Carabineros ya estaba siendo alertado de esta pelea que no terminó ahí. Continuaron con un forcejeo hasta que la creatividad con los elementos para defenderse no cesó. Aparente cuchillo que no fue el único presente. Ante esta información, personal policial concurre y verifica esta situación, logrando percatar que estas personas se estaban agrediendo físicamente, procediendo a la detención de estas. Una vez la unidad personal policial pudo determinar que correspondería a 6 personas adultas, las cuales 2 de ellas de nacionalidad chilena y 4 de ellas extranjeras. Ubicamos a uno de ellos, sirio de nacionalidad, y respondió lo siguiente.
Solo sé decirte que la cosa está en el juicio, como nos dijeron en Carabineros, y nosotros tenemos fe en ellos. Esperamos que salga todo bien y gracias a Dios que pasó así y no fue más peligroso. Llegamos a Chile para vivir tranquilos, no para pelear con gente. Y es que su caso, al ser también grabado por extranjeros, no pasó desapercibido en redes sociales de otros países, en los que las varias reproducciones del viral video no tardaron en aumentar. Todos andan apurados, sí es verdad. Andan apurados y choques todos los días. Yo creo que la gente cada día está más... Sin palabras se quedó quien nos hablaba del video desde un principio. Eso sí, los protagonistas de este incidente quedaron con algunas lesiones y hematomas, apercibidos hasta que el fiscal los cite a declarar para explicar una pelea que se transformó en un video viral hasta en Estados Unidos. 7 de la mañana con 18 minutos. Como les anticipábamos, ya fueron formalizados 30 imputados por el delito reiterado de emisión de licencias falsas. En esta instancia se dio a conocer además que el monto defraudado alcanzaría, y esta suma es impresionante, Marco Orellana, 700.000 millones de pesos, que equivale a un 25% del presupuesto que dispone FONASA para pagar licencias médicas. La suma es increíble, ¿no? Y ya se ha formalizado esta investigación en contra de estos médicos, ¿no? Buenos días. Sí, Karina, hola, muy buenos días. De estos 30 médicos formalizados durante una extensa jornada de ayer, 7 quedaron con prisión preventiva, mientras que el resto quedó con otras medidas cautelares. Esto quiere decir finalmente arresto domiciliario total, arraigo nacional, claro, y otras cautelares que, claro, van a seguir siendo materia de investigación por parte de los equipos especializados, quienes llevan finalmente este procedimiento policial. Una noticia que llamó muchísimo la atención durante las últimas horas y que, claro, tú bien lo decías, tiene un perjuicio fiscal provocando más de 700.000 millones de pesos. Esto equivale al 25% de presupuesto de FONASA para pagar licencia. Uno de ellos, atención con esto, porque creó cerca de 10 centros médicos falsos para vender estos documentos de forma fraudulenta. ¿Qué debían hacer estas personas quienes llegaban hasta este punto? Llegaban hasta estos centros médicos, lograban finalmente pagar una licencia falsa, obviamente, que costaba entre 25.000 a 50.000 pesos aproximadamente. Acá ellos llegaban con su tarjeta, pagaban y se iban sin previa revisión, sin previo diagnóstico, y es por eso que llamó muchísimo la atención, sobre todo para los equipos especializados de salud. Acá las ISAPRES y también FONASA encendieron rápidamente las alertas. Los imputados, según detalló la fiscal, realizaron envíos incluso de dinero a Colombia y a Estados Unidos. Atención con esto porque hay un dato muy importante. Uno de los médicos investigados emitió 16.000 licencias médicas, es decir, solo él defraudó a FONASA por cerca de 5.000 millones de pesos. Una situación que, por supuesto, ha marcado precedente ya en la historia, y una formalización que duró cerca de 14 horas, porque precisamente uno de los abogados, acá en este caso, quería leer cada una de las licencias, y eso, claro, se iba a extender, y el juez en este caso dijo que no, porque si no se iba a extender mucho más allá, y ya eran 14 horas, una formalización que inició muy cercano a las 9 de la mañana y que se extendió muy cercano hasta las 22 horas de ayer. Se lo contaba muy bien a través de nuestro informe emitido durante horas de la noche en nuestro noticiero central de Chilevisión Noticias, hecho por nuestro periodista Samuel Rojas. Otro de los 21 formalizados impuso también las medidas de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de emitir nuevas licencias médicas. Vamos a escuchar precisamente declaraciones con respecto a la investigación que, claro, sigue en curso. Un buen resultado, una investigación compleja que se realiza en un periodo acotado, 5 meses. Es un periodo muy breve. Piensen ustedes que se está investigando un perjuicio al erario fiscal muy alto, importante, y el tribunal ha acogido 3 delitos, el previsto en el artículo 202, el previsto en el artículo 470 número 8 y además el lavado de activos. Recogiendo nuestros argumentos, y ha otorgado prisión preventiva a 7 de ellos, y respecto del resto ha otorgado una cautelar igualmente intensa, que es el arresto domiciliario total, además del arraigo y la cautelar especial del artículo 156 bis. Cuando uno tiene un tribunal en el que hay un magistrado que el Ministerio Público le ha presentado una prueba por escrito que no pudimos ver en su momento, y él se forma la convicción de que hay un delito y que las personas que les indica el Ministerio Público cometen el delito,
La verdad es que es complejo que con posterioridad él cambie su propio criterio. Lo que hemos tenido acá es una audiencia donde desde un inicio se adelantó esta situación. Sobre esa base hay un magistrado que ha ratificado su criterio y evidentemente vamos a analizar la forma que procederemos, puesto que la ley contempla diversos recursos procesales para este tipo de situaciones. Así que sobre esa base, no compartiendo en absoluto la falta de análisis jurídico que se hace en los planteamientos de la defensa, seguramente recurriremos dentro de los próximos días de esta resolución. Claro, y finalmente va a seguir en curso esta investigación que deja a estos 30 médicos involucrados por emitir licencias médicas falsas en este caso. ¿Por qué? Porque no había una previa diagnóstico médico para emitir, claro, estas licencias, estos documentos que deja un gran avalúo fiscal. Mira, vamos a continuar con este tema bastante importante, vamos a seguir atentos a esta noticia, pero estamos en dependencias del Hospital San Borja en estos minutos. Te vamos a dejar con imágenes en vivo de nuestro camarógrafo Mauricio Martínez, porque en estos minutos se encuentra personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones apostado en este centro asistencial, porque durante las últimas horas se produce el fallecimiento de un paciente quien cae desde el 7º piso hasta el 2º en el interior de este recinto asistencial. Por eso sigue siendo materia de investigación las causas de este fallecimiento y estamos a la espera de que oficiales de la Policía de Investigaciones y su Brigada de Homicidios nos entregue mayores antecedentes con respecto a este caso. Sí, la duda es, ¿él cae desde al interior de este recinto, es decir, por alguna escalera o por algún patio interior que tiene el recinto, no cae hacia la superficie de afuera? No, es que adentro del hospital existen finalmente, es como una especie de, para que usted se haga una idea, como una especie de mall. Finalmente hay un patio interior, claro, donde un patio están desde el 7º piso, claro, un patio central, desde el 7º piso hasta el 2º, no hasta el primero, hasta el 2º. Porque recordemos también que este hospital sufrió un incendio durante el último tiempo, entonces hay cierta ala que también está siendo reparada. Acá finalmente es donde cae este paciente y son circunstancias que todavía están siendo investigadas por parte de los equipos especializados. Por eso que van a tener que aclararnos bien esa situación la Policía de Investigaciones para ver cómo ocurren finalmente esta clase de acontecimientos. Si se cae por error, si hay hay una intervención de terceras personas. Es por eso que todavía está haciendo materia de investigación por parte de los equipos especializados, aunque claro, el hospital afortunadamente cuenta con un nutrido sistema de cámaras de seguridad, así como siempre van a ser vitales para poder iniciar esta investigación durante la noche. Claro, hay diverso personal de salud también que está de turno, así que como siempre sus declaraciones van a ser también vitales para realizar esta clase de indagatoria. La familia incluso está en el interior de este recinto asistencial ubicado por calle Santa Rosa, este es el Hospital San Borja. En cualquier minuto va a salir la Policía de Investigaciones y vamos a estar informando mayores detalles con respecto a este procedimiento. Ya, una última pregunta muy cortita. ¿Se sabe en qué condición está el paciente? El paciente, según los últimos antecedentes, al parecer estaría fallecido. Es por eso que estamos a la espera finalmente de que la Policía de Investigaciones nos confirme dicha situación. Todo sigue siendo materia preliminar. Claro que sí, Marcos. Vamos a regresar entonces contigo más adelante para conocer, ojalá, más detalles sobre esta información que es preocupante. También en qué circunstancias se produce, como decías tú, hay personal de turno habitualmente durante las 24 horas del día. Es raro que el paciente haya salido de la habitación, no es un paciente que haya sido dado de alta y por lo tanto la caída se produce al interior de este recinto asistencial, no afuera. Regresamos contigo más adelante, Marcos. Muchas gracias. Bueno, Perú está atravesando días cruciales para su situación política. Ya sabemos que el expresidente Pedro Castillo está en condición de detenido y Daniel Matamala nos va a contar desde Lima qué va a pasar con los delitos que se le imputan precisamente al expresidente Pedro Castillo y en qué condición se puede seguir ahora desde el punto de vista de la estabilidad social también. Daniel, buenos días desde Lima. Buenos días, Karina, ¿cómo estás? 5:30 de la mañana en Lima, son 2 horas menos que en Chile. Estamos en la Plaza Mayor, a la espalda aquí el Palacio de Gobierno, todavía apenas con una sola luz encendida, todavía no parte el día de actividades en Lima, además es un día feriado aquí en Perú, aquí el sándwich es oficial, así que es un día festivo y eso se nota también en términos de calles que todavía están completamente despejadas. En general la situación es bastante tranquila, si bien anoche hubo algunos enfrentamientos entre manifestantes y la policía, lo pudimos ver, lo pudimos presenciar
en la Plaza San Martín, que es el lugar donde se congregan los adherentes al depuesto expresidente Pedro Castillo. Allí durante toda la jornada hubo cientos de personas que estuvieron escuchando discursos, conversando, formando parte de manifestaciones y realizando especies de pequeñas caravanas de personas que salían a marchar rumbo a los tribunales de justicia, rumbo a la prefectura de policía y sobre todo intentando acercarse al Congreso Nacional, que es el lugar donde se concentra sin duda la ira de los manifestantes que favorecen a Pedro Castillo. El grito más popular acá entre ellos es cierren el Congreso. Ellos mantienen que lo que intentó hacer Pedro Castillo al decretar el cierre del Congreso Nacional era algo que la gente apoyaba, que ellos mantienen como una demanda importante y por lo tanto ahí estaba el centro principal de tensión. Ya más cerca de la noche hubo incidentes, en general la jornada fue bastante pacífica y en la noche decía que hubo incidentes porque algunas personas comenzaron a romper el pavimento, a tomar los adoquines como proyectiles para lanzarlos contra la policía respondió usando gases lacrimógenos y la situación se volvió tensa por algunos momentos. De hecho, corrió el rumor muy fuerte en redes sociales aquí en Perú de que había habido una persona fallecida en la Plaza San Martín anoche. Eso ha sido descartado oficialmente por las autoridades y la policía y la verdad es que tampoco no se vio que ocurriera ningún tipo de incidentes mayores, más allá de lo que pudimos mostrar en la imagen esa noche, que tiene que ver entonces con la respuesta con gases lacrimógenos de la policía para intentar despejar ciertos sectores de la Plaza San Martín donde se estaban produciendo incidentes puntuales. Durante esta madrugada además ha habido cortes de la carretera panamericana cerca de 200 kilómetros más al sur de Lima. En general la mayoría de los partidarios de Castillo no están tanto en Lima, sino están en zonas del interior de Perú, en las provincias, por ejemplo en Arequipa, es una zona donde ha habido varias manifestaciones y donde hay grupos especialmente de agricultores, especialmente grupos rurales que han dicho que en algún momento van a bajar hacia Lima, como dicen acá, para unirse a las protestas que piden, en primer lugar, la liberación del expresidente Pedro Castillo, en segundo lugar, su restitución en el poder y en tercer lugar, el cierre del Congreso Nacional. Esas son las demandas que hacen estos grupos, que en todo caso difícilmente tienen un apoyo mayoritario entre los peruanos. Recordemos que aún antes de que intentara su fallido autogolpe de Estado, la popularidad del presidente Castillo estaba en torno al 28%, eso sí, el Congreso es todavía más impopular y recibe un gran rechazo ciudadano. Estamos viendo, entiendo, lo que ocurrió en los incidentes entonces de anoche, como les contaba, esto fue en la Plaza San Martín, en las inmediaciones de esta plaza y lo que ocurría entonces. Vamos a revisar algunos momentos de la situación más tensa que se provocó anoche en el centro de Lima. Esta presidenta corrupta, puesto por estos delincuentes golpistas. ¿Lo encendiste? Ya está harto. No reconocemos Congreso ni esta presidenta maldita corrupta. Ha cambiado radicalmente el panorama aquí en la Plaza San Martín. Los gases lacrimógenos están invadiendo todo el ambiente después de que algunas personas comenzaran a registrar incidentes violentos, básicamente rompiendo el cemento, rompiendo las veredas para lanzar objetos contundentes hacia la policía que se encuentra en ese lugar. La policía ha respondido lanzando gases lacrimógenos hacia este lugar en la Plaza San Martín, donde hay cientos de personas que se encontraban reunidas en este lugar. Y vemos cómo están avanzando ahora las fuerzas policiales, por lo tanto, intentando retomar el control de este lugar en medio de los gases lacrimógenos y del lanzamiento de objetos contundentes hacia las fuerzas policiales. Esa es la situación que se está registrando ahora. Era completamente pacífica la situación aquí en la Plaza San Martín, pero la situación ha cambiado muy radicalmente en solo cosa de minutos y se están registrando incidentes bastante violentos por parte del lanzamiento de objetos de manifestantes y la policía respondiendo entonces con gases lacrimógenos para dispersar a esta multitud. Insistimos, solo pasos de la Plaza San Martín, donde se había congregado una gran cantidad de personas partidarias del expresidente Castillo. Ese es el panorama a esta hora de la tarde entonces aquí en el centro de Lima. Bueno, Daniel, ahí estaba tu reporte respecto de estas protestas que se han producido en horas de anoche y que enmarcan, ¿no?, todo lo que está pasando en Perú. Pero hoy día la pregunta es, ¿cómo se sigue adelante con ese nivel de inestabilidad? Sabemos que la inestabilidad política de Perú ha sido lamentablemente una constante, pero hoy día, por ejemplo, la nueva presidenta estaría buscando algún diálogo con los grupos parlamentarios. El Parlamento no está validado por la gran mayoría de la ciudadanía, tiene cuestionamientos también, pero por otra parte surge esta posición del expresidente Pedro Castillo de decir que él se arroga como un mandato popular para transgredir la institucionalidad, ¿no es cierto?
¿cierto? Pero de todas maneras comete faltas que pretenden ser sancionadas, ¿no? O sea, a él igualmente, aunque él diga que esto era por un mandato popular, se le está enjuiciando y se le va a investigar. Va a tener que enfrentar igualmente a la justicia, ¿no? Claro, esos son los dos puntos principales de interés en el día de hoy. Por un lado, lo que tú decías sobre la situación del expresidente Pedro Castillo. Él permanece detenido. Ayer su detención fue declarada legal por la justicia y se dio un plazo de una semana para que la Fiscalía investigue estos antecedentes sobre un supuesto delito de rebelión. Y durante esta semana él va a permanecer detenido en la dependencia policial, donde también comparte lugar de detención con el expresidente Alberto Fujimori, que hace 30 años intentó hacer exactamente lo mismo. Lo hizo con éxito, de hecho, un autogolpe de Estado para cerrar el Congreso. Así que la situación de Castillo por ahora es clara en términos de que durante una semana va a permanecer detenido. Él tiene un pedido de asilo, una solicitud de asilo en la Embajada de México, que el gobierno de México le ha concedido también, así que él espera poder salir en algún momento para poder asilarse y refugiarse en la Embajada de México, pero al menos por una semana va a permanecer preso mientras se investiga este delito de rebelión. De hecho, sus abogados, la verdad es que no han cuestionado el hecho de que el expresidente intentó realizar un acto ilegal, intentó violar la Constitución. La defensa, más bien, en la audiencia de ayer era que esto no logró concretarse, o sea que fue sencillamente una declaración de intenciones, pero que el presidente Castillo no logró ni cerrar el Congreso, ni movilizar a las Fuerzas Armadas. Entonces, más que una defensa política que los abogados ni siquiera intentaron hacer, es una defensa judicial en términos de que no se habría concretado el delito por el cual la Fiscalía pidió y obtuvo esta prisión preventiva. Y mientras Castillo permanece preso con cierto apoyo de un grupo de personas, pero no se puede decir que tenga un apoyo mayoritario, popular, ni mucho menos, la situación de la actual presidenta es también bastante compleja. Ella ha dicho que pretende gobernar hasta el final del mandato constitucional de que tenía que completar Castillo, o sea, hasta junio de 2026. Efectivamente, la Constitución dice que si el presidente es vacado o destituido, vacado es el verbo que se utiliza acá, la vicepresidenta lo sustituye hasta el fin del mandato. Pero aunque legalmente esa sea la realidad, políticamente se ve bastante difícil. Lo primero que tiene que hacer la nueva presidenta es poder formar un gabinete, y ese gabinete tiene que ser ratificado por el Congreso. De acuerdo al sistema político que hay en Perú, que es distinto al de Chile, el Congreso tiene que ratificar el gabinete que se forme, y ella no tiene una bancada parlamentaria, no tiene parlamentarios que estén a favor de ella, y por lo tanto depende de generar algún tipo de alianzas. Y este lugar, ayer en la tarde y en la noche, fue el escenario de una serie de reuniones. Llegaron los miembros de las principales bancadas, de los principales partidos políticos, para conversar con la presidenta, para hacerle sin duda sus planteamientos, para proponerle nombres, y ella ha dicho entonces que va a formar un gabinete con una amplia base, una especie de gabinete de unidad nacional, según ha prometido, que permita generar una tregua política, poner fin a este enfrentamiento entre el Congreso y la presidencia, y así poder darle un gobierno en funciones a Perú, que es lo que actualmente no hay. Actualmente hay, claro, una presidenta que está en funciones, pero todavía no ha podido completar un gabinete en forma. Vamos a volver al tema judicial que hablábamos antes, Karina, porque hay declaraciones de los abogados que están defendiendo a Pedro Castillo para contar cuál es la estrategia judicial y qué pretenden lograr en términos de que no se le juzgue, no se le encauce por el delito de rebelión, que tiene penas bastante altas, un mínimo de 10 y un máximo de 20 años de cárcel. Él tiene que asumir su responsabilidad por lo que ha hecho, pero que la Fiscalía de la Nación tipifique correctamente el tipo penal, porque esto puede conllevar a una... ¿Qué tipo de penal podría ser? Mire, ve, para mí, desde mi punto de vista, no se tipifica ni seducción ni rebelión, porque para ambos se requiere, como le digo, para ambos se requiere que él se haya asado en armas. ¿Por qué? Ahí está entonces la explicación que decíamos que hacen los abogados, que más que hacer una defensa política de lo que hizo el expresidente Castillo, dicen que él no se alzó en armas porque, claro, no alcanzó a producirse aquello, porque si bien él hace esta declaración de decir se cierra el Congreso, comienza a gobernar él con poderes extraordinarios, se interviene el Poder Judicial, no tuvo ningún respaldo, no tuvo respaldo de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo este autogolpe, ni del Congreso, ni siquiera de sus propios ministros, que fue una de las cosas más llamativas. Durante las últimas horas se han dado a conocer el chat del grupo de WhatsApp del gabinete de Pedro Castillo, donde la primera ministra les pide a todos que lleguen, que se junten en el Palacio de Gobierno, diciéndoles que esto va a ser un día histórico, más o menos una hora antes de que se produzca la declaración de Castillo. 3 ministros alcanzaron a llegar al Palacio de Gobierno sin saber mucho de qué se trataba, y luego, después de que Castillo emite esta declaración diciendo que cerraba el Congreso, comienzan las recriminaciones en el chat de WhatsApp de los ministros diciendo que no estaban de acuerdo con esto, y los ministros comienzan a renunciar a través de redes sociales, a través de Twitter,
dando a conocer su descontento. También en ese momento la vicepresidenta se desmarca completamente, públicamente dice que ella no está de acuerdo con esta situación, y eso es lo que permite también que el Congreso, sabiendo que ni siquiera su propio gabinete respaldaba a Pedro Castillo, entonces realice rápidamente una sesión en que se declara su vacancia del poder y su reemplazo por la vicepresidenta. Y es entonces que Pedro Castillo, entendiendo que su autogolpe estaba frustrado, llama al Palacio Presidencial en México, lo confirmó el propio presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y pide que se le brinde asilo político. Parte con su comitiva presidencial rumbo a la Embajada de México, pero a esas alturas ya la embajada había sido bloqueada por vehículos para evitar que llegara, y además el jefe de la Policía Nacional entrega instrucciones a la escolta presidencial y al chofer de la escolta presidencial para que no lleven al presidente a la embajada. Se le detiene en un punto, se le cambia de auto y ya bajo custodia policial se le lleva a una prefectura, a una comisaría, donde ya es formalmente detenido y luego es trasladado a su actual centro de detención en helicóptero. O sea, es un intento de golpe de Estado con una completa falta de planificación, de apoyo, al nivel que ni siquiera sus colaboradores más cercanos estaban enterados o apoyaban lo que iba a hacer Pedro Castillo. Pero claro, ahora la atención está centrada en la nueva ocupante de este Palacio Presidencial, que además es la primera presidenta en la historia de Perú, Dina Boluarte. No había habido nunca una presidenta en la historia de Perú, asumen condiciones, por cierto, que están muy lejos de ser las ideales. Esto dicho ella, enfatizando el tema de que ella pretende gobernar hasta el año 2026 y que pretende hacer un gobierno de ancha base y de unidad nacional para poner fin a esta crisis. Yo sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. Creo que la asunción de la presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país. Más adelante, en coordinación con todas las organizaciones, estaremos viendo alternativas de mejor reorientar los destinos del país. Es difícil lo que ella plantea, o sea, suena en el papel o en el discurso muy normal reorientar los destinos de un país y que un presidente esté a cargo de eso, pero considerando las circunstancias que rodean a Perú, esto parece como una tarea titánica, sobre todo cuando vemos en las calles también que muchas de las personas que se están manifestando lo hacen a favor del expresidente Castillo y en contra de Dina también, diciendo que no los representa. Ahora, tampoco hay que olvidar, yo creo, Daniel, el tema de la investigación por corrupción que estaba enfrentando el expresidente Castillo, ¿no? Cuando él dice que él se arroga la facultad, una facultad ciudadana por un clamor popular para hacer este autogolpe, lo que también hay detrás es un intento por evitar que se formalice la investigación en su contra por parte del Congreso, ¿no? Justo cuando se iba a producir, y además por esa causal que señala que él no estaría apto moralmente para conducir el país. Por cierto, recordemos que el presidente Castillo tenía 6 investigaciones abiertas por casos de corrupción. Su cuñada, que es en la práctica casi su hija adoptiva, había estado detenida, había habido hecho incluso un allanamiento al Palacio Presidencial, una cosa totalmente inédita, buscándola porque hay muchas pruebas que la involucran en un caso de corrupción. 6 casos de corrupción, por lo tanto, abiertos contra el expresidente Castillo en ese momento. Se iba a votar en el Congreso la vacancia presidencial en esa jornada. Ahora, lo curioso es que aparentemente no estaban los votos para lograr la vacancia del presidente, de modo que si él no hubiera realizado este intento de autogolpe de Estado, es posible que todavía estaría hoy en el poder y eso no habría logrado fructificar. Y por otro lado estaba esta investigación, estas varias investigaciones que llevaba adelante la Fiscalía, pero que ya habían llegado al nivel de presentar una acusación por parte de la fiscal de la Nación ante el Congreso. La misma fiscal que ayer llegó al lugar de detención de Pedro Castillo para un primer interrogatorio que está llevando adelante este caso, y la misma fiscal que fue recibida también por la nueva presidenta, dando de alguna manera una señal de respaldo a las investigaciones contra la corrupción. Llegó la fiscal de la Nación junto a todo el equipo anticorrupción, fueron recibidos por la presidenta, que intentó entonces de alguna manera desmarcarse de estas investigaciones. Y como tú decías, Karina, para cerrar, el problema de la falta de base de apoyo político de la presidenta es bien dramático, porque ella fue elegida junto con Pedro Castillo. Sus partidarios eran los partidarios de Pedro Castillo. Ellos hoy la consideran una traidora y ella tiene que buscar de alguna manera otra
base, otro lugar desde el cual apoyarse políticamente, porque claramente quienes la habían respaldado ya no la respaldan. Es una figura muy desconocida para la gran mayoría de los peruanos, que no tiene una trayectoria política propia y por lo tanto desde ahora tendrá que mostrar sus habilidades políticas para sacar adelante una situación tan difícil. Claro que sí, una figura desconocida y que además tiene que generar lo más rápido posible empatía, diálogo con los sectores políticos, pero además con la ciudadanía. Así que nos quedamos a la espera de lo que se va a vivir en las próximas horas en Lima. Muchas gracias, Daniel, por este despacho. Un abrazo, que esté muy bien. Vamos a revisar información que se está produciendo también en el ámbito internacional en otras partes, ¿no? Porque la cantante Celine Dion reveló que fue diagnosticada con síndrome de la persona rígida y tuvo que cancelar la gira que estaba realizando. Ella dijo: he estado lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo y ha sido muy difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar sobre todo lo que he estado pasando. Señaló en una publicación, en un video que ella grabó. El síndrome de la persona rígida es catalogado como un trastorno neurológico y afecta principalmente el sistema nervioso central. De esa manera puede causar rigidez muscular progresiva y espasmos severos también. En este video, Celine Dion, de 54 años, contó que el diagnóstico es reciente y que se trata de una afección muy rara que afecta a 1 de cada 1 millón de personas en todo el mundo. Miren, y en las últimas horas el reconocido actor estadounidense Will Smith fue captado en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, acá en Santiago, y después en el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo en Punta Arenas. Se le vio también en diversos sectores de la ciudad, donde se ha fotografiado con los fanáticos que se acerquen. Él tiene muy buen humor, es muy simpático, habitualmente hace gala de su humor en diversos programas en los que ha participado. Más bien las actividades fuera de su labor de actora. Él es muy afable, es muy versátil y ahí se muestra también muy simpático y sonriente en el sur de nuestro país. Esta sorpresiva visita del actor ha causado furor en redes sociales, específicamente entre sus seguidores, y hasta ahora se desconoce por qué Will Smith está en nuestro país, pero se especula que podría haber venido por algún proyecto vinculado con Chile. Así que estamos sin duda a la espera de saber si se trata de algún recorrido turístico o si efectivamente tiene algún proyecto vinculado con nuestro país. Es parte de las imágenes que entonces se han podido captar de Will Smith y que han inundado las redes sociales. Por supuesto, los magallánicos que son fanáticos de él ahora están buscando encontrarse con el actor. No sé si tenemos detalles del video que se ha viralizado, lo vamos a revisar. Silencioso estaba el fanático que grabó estas imágenes, o a lo mejor era solamente un usuario del aeropuerto que no era tan fan y por lo tanto no le costó tanto mantener la distancia, ¿no es cierto?, con Will Smith, que además hizo todos los trámites regulares. Ahí lo vemos además en la revisión que se hace habitualmente del equipaje y como una persona más pasó por las revisiones, la wincha, puso sus cosas en las bandejas, como cada uno de nosotros cada vez que viajamos en nuestro país. Hay especulaciones respecto de que podría haber ido a la Antártica también para poder visitar la zona. Recordemos también que hay numerosos destinos en el sur de nuestro país, sobre todo en la región de Magallanes, para visitar, y por eso también está la posibilidad de que esto haya sido un viaje solamente de placer, de vacaciones, el de Will Smith acá en nuestro país, y que no haya sido con motivos de trabajo. Distinto sería que trascendiera que a lo mejor está embarcado en algún proyecto que tenga que ver con el medio ambiente. Recordemos también que Leonardo DiCaprio, que tiene una fundación ligada al trabajo del medio ambiente y la lucha contra el calentamiento global y el cambio climático,
ha venido en innumerables oportunidades al sur de nuestro país, también en el marco del trabajo de su fundación, así es que podría haber sido también esta la ocasión. Con esta visita de Will Smith a nuestro país, estamos despidiendo esta edición de noticias. Por supuesto, les agradecemos que se hayan informado junto a nosotros esta mañana, una mañana con cara de sándwich para muchos de nosotros. Que tengan un excelente fin de semana. Seguimos por Pluto TV, canal 208, no se olvide, de aquí toda la mañana con informaciones. Buenos días.